Bueno, hola a todos, estamos con Aran, quien es alumna del experimento. ¿Hace cuánto tiempo, Aran, eres alumna del experimento? Desde enero, yo creo, ¡Wow! de este año. Ujú. Casi un año Ujú. como alumna del experimento, estudiando diseño humano, estudiando su propio diseño humano y estudiando el diseño humano de otros también, de las personas que en su familia, me imagino, ahí nos contará Aran. Aran es de España, ¿cierto? ¿De qué parte de España? De Cuenca, una ciudad que está bastante cerca de Madrid. Aran, Ujú. me encantaría que usáramos esta instancia para contarle al mundo un poco cómo el diseño humano puede impactar la vida de tantas personas y cómo lo ha hecho en la vida propia, en la tuya. Y me encantaría empezar con la pregunta de ¿cómo es Ujú. que llegó a tu vida el diseño humano? Cuéntanos un poquito de eso. Pues la verdad es que fue curioso. O sea, yo creo que la primera vez que conecté con el diseño humano fue a través de alguna publicación tuya y luego ya seguí indagando por Instagram. Ya vi que habías hecho un curso, lo que pasa que ya había empezado y yo creo que me incorporé un poco después y así fue, pero vamos, fue casi la primera toma de contacto fue contigo. Y fue como que escuchaste las palabras diseño humano y algo te llamó. Mm, Ujú. totalmente. ¿Por qué eso Al le final sí pasa a que es muchas verdad, personas? eso es, y al final sí que es verdad que conocía otras herramientas de autoconocimiento, en plan, había estudiado, bueno, estudiado no, pero sí que había hecho algo de astrología Ujú, y así, y vi que guardaba relación, lo que pasa que también me sorprendió que era como algo más práctico. ujú. ¿Qué fue lo que fue más práctico? Podemos empezar por ¿cuál es tu diseño humano? ¿Cuál es tu tipo y tu estrategia y tu autoría? Yo soy generadora sacral, Ujú, ¿vale? Entonces, es pasarle el poder al cuerpo, pues al final es como lo más práctico. ujú. Entonces, ¿qué es lo que cuando empezaste a enterarte de tu diseño humano, qué es lo que leíste o viste que te empezó como a cambiar la perspectiva sobre tu vida? Pues la verdad yo creo que ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, pero cuando ves que eres generadora, ¿no? Que hay muchos, es Ujú, como que te sientes así un poco, uff, soy de ese tipo del que hay otro 35% y otro 35%, ¿no? Qué poco especial, pero luego ya, o sea, me sentía súper identificada con el sacro, con esa energía creativa, también vital y sexual, o sea, al final es como que todo se iba armando en ujú. ese sentido. Y si es que yo te preguntara cuál es un antes y un después, porque me imagino que hay muchos, pero si, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo antes y después de conocer el diseño humano en tu vida? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado sobre todo la forma de relacionarme conmigo, ¿no? El diseño humano lo que nos enseña es a observar la mente. Ujú, Y yo era como muy obsesiva, ¿no? Estaba ujú, como, pues como siempre dándole vueltas y siempre queriendo conseguir cosas y hacer cosas desde ahí, ¿no? Y en el momento en el que pasas el foco al cuerpo, te empiezas a empezar, o sea, sí, empiezas a moverte desde ahí, que no es fácil. O sea, al final, bueno, a día de hoy tampoco creo que lo esté consiguiendo al 100%, ¿no? Pero es eso, cuando empiezas a seguir al cuerpo y a dejar que la mente te ayude, ¿no? O sea, sea como un complemento, pues ujú, ves un cambio brutal, ¿no? Es como que las miguitas van apareciendo en el camino y tú lo único que tienes que hacer es seguirlas y responder a ellas desde el cuerpo y ujú, dejar que la mente no te abrume. ujú. Al final es como una toma de conciencia brutal. Una toma de conciencia. Y tu estrategia entonces es que el sacro te habla, ¿cierto? ¿Mm? El sacro te da información. ¿Cómo es que el sacro te da a ti información? Pues en mi caso sí que es verdad que es como, bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Hay una que puede ser como un movimiento más ligero en la panza baja, ¿no? Como si fuese, no como cuando te suenan las tripas, pero como que notas ahí algo, Ujú, ¿no? Que se mueve. Y cuando es un sí muy rotundo, o sea, hay veces que he llegado a notar que incluso te desplaza. O ujú, sea, y el no es verdad que es más fácil de sentirlo porque
es como de repente apatía, ¿no? Es como que el cuerpo se tensa. Ujú, ujú, ujú. ¿Mm? Y a lo mejor es muy ponerte en el lugar, pero vamos a ver. A ver. ¿Puedes pensar en una ocasión, en un ejemplo verdadero de tu vida últimamente, en donde la mente te ha dicho algo y el sacro lo contradice? O sea, que has seguido tu sacro a pesar de lo que te dice la mente. Sería muy lindo tener un ejemplo así para los que escuchan. A ver, pues sí, por ejemplo, a la hora de decidir dónde me iba a ir de vacaciones, ¿no? O Ujú, sea, yo tenía como claro y ya casi cerrado que me iba a ir a Colombia, a un retiro de yoga y tal, pero es como que, o sea, como que era un poco mental, ¿no? Yo había puesto en mi vision board del 2024 una foto de ese retiro tal y era como que me estaba forzando ujú, a que fuese así. Y un día, o sea, me empezaron a salir en Instagram, que sigo a bastante gente que vive en Costa Rica, ujú. y fue como que el sacro me dijo, tiene que ser ahí. Era un sí totalmente, vamos, claro, y al final cambié, claro, o sea, como de un día para otro, ¿no? El viaje Wow. de un lugar a otro. ¿Y cómo te fue en Costa Rica? Me fue muy bien. Sí. La verdad es que, o sea, llegar a Santa Teresa yo sabía que me iba a gustar, pero fue como, esto es el paraíso, o sea, ¿qué narices es esto? Es increíble, Buah, ¿cierto? cuando pasas el paseíto ese del caminito ese y de repente llegas a la playa, miras a un lado y a otro, es como, Ah, bueno. qué hermoso. Además, justo mi novio estaba grabando un vídeo y se me escucha a mí como flipando, ¿pero qué es esto? Pero no sé qué. Súper curioso ahí, toda eufórica. Es como, para mí es como eso, esa correlación de que mientras más difícil llegar a un lugar, más increíble el lugar, ¿no? Además, ¿qué es eso? O sea, que menudo camino que yo decía, madre mía, y mi novio, pero ¿dónde está esto? Pero si llevamos 4 horas por unas carreteras que esto Sí. no hay quien las Pero qué buen transite. ejemplo eso, qué buen ejemplo, porque a mí me ha pasado también de decir, bueno, me voy a ir a vivir a este lugar y luego la vida te muestra otra cosa y a veces como que parecía como en tu ejemplo como que era algo que se dio bastante fluido, digamos, pero a veces no es tan fluido. A veces la mente sigue gritando que, por ejemplo, debería ser en Colombia o para mí me seguía gritando la mente que debería irme a Costa Rica, que es donde yo me iba a ir a vivir, cuando todo me mostraba que me quedaba en Chile, ¿no? Y eso a veces es como complicado escuchar el sacro. Pero también hay una recompensa, ¿no? ¿Cuál es la recompensa cuando seguimos, cuando empezamos a actuar en base a la estrategia y autoría, que es lo que el diseño humano nos ofrece, versus la estrategia que hemos utilizado hasta que conocemos el diseño humano de seguir como esta idea mental, la lista de pros y cons? ¿Cuál Mm. sería en tu vida, en tu experiencia de este año que has vivido en tu experimento, el regalo de seguir tu estrategia de autoría? Pues que al final, aparte de que la existencia se hace bastante más liviana, es como que te va llevando por un camino que te conecta mucho contigo, o sea, que al final llegas a un punto en el que te reconoces, ¿vale? O sea, porque muchas veces tenemos una idea de nosotros, no sé, que tenemos que, muchas veces tú hablas del trabajo, ¿no? Que tenemos que ser, yo qué sé, tener un puesto en una multinacional y eso es lo que se esperaba de nosotros y de repente, siguiendo el sacro, pues te lleva aquí a crear una sala de yoga, a estar hablando aquí de diseño humano y pues es lo que te digo, o sea, que a priori no entra en los planes ni mucho menos, pero se se siente muy bien, ¿no? Es como una sensación de felicidad y Ujú, además que te sorprende también, ¿no? Porque ujú, hay como mucho contraste en lo que la mente espera y donde quiere que estés y donde quiere que llegues al sitio en el que te sitúa el sacro. No tiene ujú. nada que ver. Me Lo que pasa es que encanta. también es duro, es verdad, ¿eh? O sea, yo ahora estoy hablando aquí contigo, pero me ha costado un montón, ¿no? Como decirle al mundo que estaba experimentando con esto. Era como, ¿qué van a pensar de mí, no? Ujú, ujú. ¿Qué ¿Cuál van es a tu creer? perfil, Aran? 4-6. Ah, somos iguales, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de tu perfil. ¿Qué es lo que aprendiste de tu perfil? ¿Qué es lo que te ha servido saber sobre ti misma a través de esa?
parte de la herramienta? Pues la verdad es que el perfil yo creo que es de la información que más clic nos hace, ¿no? Y que a mí más a gusto como que me hizo sentir conmigo misma, Ujú, porque mi 6, ujú. bueno, lo explico, que Sí, pasamos por vale. 3 fases, ¿no? Una primera de mucha experimentación, que la verdad es que me siento totalmente identificada, ¿no? Y sobre todo que también me juzgué mucho por esa experimentación en la adolescencia con todo. O sea, que era que me involucro aquí y mucho pensando en mí, ¿no? Era como, yo tengo que experimentar esto, me da un poco igual lo que opinen y lo que piensen los demás y al final eso puede que no esté del todo bien visto, pero al final a nosotros nos nutre un montón y luego nos sirve para poder actuar de otra forma, ¿no? Ujú. Y la verdad es que todas esas experiencias era como que las veía como negativas, ¿no? O sea, como que no era capaz de encontrar el lado positivo de toda esa parte. De todo lo que Y pasó ahora durante tus primeros 30 años, digamos. de todo lo que pasó, sí. O sea, vamos a ver, no de todo. Claro, claro. Y un poco exagerada, pero al final Ujú. es eso, que pasan muchas cosas, que Sí. experimentas con muchas cosas, muchas relaciones cortas. Yo sobre todo, quizá donde más lo veo es en las relaciones amorosas. O sea, Ujú. era como una, otra, y a cada cual más disruptiva y a cada cual Ajá, ajá. más heavy. Mm, Pero bueno, al final todo sirve, ¿no? Para llegar ahora, a partir de los 32 o 33, yo creo que fue mi cambio, que además justo fue cuando empecé con mi pareja actual, ajá. o sea, que Wow. estamos desde esa fecha. Y sí que es verdad que ver que a partir de esa etapa es como que tenemos que retirarnos de cierta forma e integrar todo lo aprendido de esas experiencias, resulta totalmente, vamos, o sea, es que es entender eso, te llega, o sea, es súper amable, ¿no? Para uno, porque de alguna forma pasas de una etapa en la que experimentas mucho, en la que sales mucho, a otra en la que yo estoy en mi casa y, o sea, de hecho, ahora que se supone que son todas las citas de Navidad, cenas y eso, no tengo ni una. O sea, Ujú, voy a ujú, cenar con mis padres el día de Nochebuena, pero no me apetece y como no me apetece, o sea, tampoco me juzgo ujú, por no hacerlo. Entender esa parte también, la verdad es que es muy chula. Que también cuando hablas con gente más joven sobre su diseño y le dices que va a pasar esa parte, es como que dicen, o sea, yo no quiero, ¿no? O sea, estoy mm. experimentando aquí todo el rato saliendo y tal. Espero que no sea como la tuya, ¿no? Es como, espero que no me vuelva como tú. Ah, eso te ha pasado. Qué interesante, porque Sí. sabes lo que a mí me ha pasado mucho es como personas que están todavía como en los 24, 25 y que no Ujú. pueden esperar para ya ponerse arriba del techo en la segunda fase de Sí. la línea 6. Para los que están escuchando, si no entienden bien de lo que estamos hablando, entonces el perfil 6 tiene esas tres etapas. Primeros 30 años actúa como una línea 3, muy experimentador de la vida. Muy cansador también porque la línea 6 no tiene la resiliencia de la línea 3 y por eso tiene esta segunda etapa de los 30 a los 50 más o menos en donde tiene que un poco entrar a un proceso súper introspectivo y donde el objetivo de ese proceso es la sanación también de todo lo que ocurrió en esos primeros 30 años. Entonces Ujú. a mí me ha pasado que conozco a personas más jóvenes que como que ya están listas de, no quieren experimentar más. Em, Pues Pues para mí todo lo contrario. Y con el perfil, también lo que he observado es que, por ejemplo, mi pareja también es 4-6. Entonces yo creo que para nosotros es mucho más fácil, ¿sabes? O sea, mm, porque si, por ejemplo, mi pareja tuviese un 5 y a mí me gusta, y yo quisiera estar todo el día aquí y él sería más complicado. Pero es verdad que en ese sentido ujú, exacto. se nota ahí la complicidad un montón y claro, al final es más sencillo vivirlo Ujú. desde ahí. Y con tu pareja, Aran, ¿Mm? cómo es la relación entre los diseños humanos y qué, por ejemplo, qué similitudes tienen en sus diseños y qué diferencias que puedes recalcar? Pues similitud. Como he dicho, la del perfil, tenemos el Claro. mismo perfil y eso la verdad es que se siente bastante bien porque a la hora de relacionarnos, pues más o menos buscamos las mismas cosas y estamos en la misma etapa Ujú, porque tenemos más o menos la misma edad. Y diferencias, pues yo soy generadora
y él es proyector, Ujú, ¿vale? Al principio sí que es verdad que, o sea, yo lo sentía como demasiado intenso, ujú, ¿no? Además, también compartimos la afición por correr, que antes era como de una forma un poco más profesional, y en los entrenamientos era como, o sea, yo decía, este tío, por favor, que me deje en paz, ¿no? O sea, era como, lo tienes que hacer así, tienes que subir más los pies, tienes que beber, tienes que comer. Y era como, no, de verdad, ¿eh? O sea, llegué hasta a cogerle manía a los entrenamientos. Y luego ya, claro, cuando entiendes que su rol es guiar y que sabe perfectamente gestionar toda mi energía, ¿no? Que al final es muy loca, mm, pues es claro, es un antes y un después, ¿no? Ahora le presto mucha atención, pero claro, o sea, también esto ha pasado por conversaciones en las que yo le digo cómo me tiene que hablar también, ¿sabes? O sea, ujú. esa forma tan directa a lo mejor que tiene un proyector como de exigirte que hagas una cosa, porque lo veo muy claro, o sea, si yo entiendo que lo veo muy claro que tú no lo estás haciendo de la forma correcta, pero se ve intenso. Claro, claro, claro. Y me Se ve muy imagino intenso. que es muy grande el impacto que tiene de que tú hayas aprendido de repente que él también necesita una invitación. ¿Eso ha cambiado también en tu forma de relacionarte con él? Eso ha cambiado totalmente y al fin, y además, o sea, es que desde fuera como que se percibe. O sea, últimamente lo que nos dice la gente es eso, ¿no? Que qué forma como más amable tenemos de relacionarnos, ¿no? Pasa como... Yo la verdad es que nunca había tenido una relación así, pero es verdad que es como... Es tu pareja, pero es como mucho tu amigo, ¿no? Es como esa persona de confianza. O sea, al Ujú, final sí que ocupa el rol de la persona, ¿no? Al final de la claro. persona que está a tu lado. Y parte de que haya sido así ha sido comprender cómo funciona mi energía y cómo funciona la suya. O sea, que él también sabe cómo me muevo yo. También le gusta, o sea, también le interesa, que eso, O sea, también ha estado como abierto a escuchar sobre diseño humano y... hombre, sus ¿Sí? siestas de proyector, además, como dice él, que no se las quite nadie. ¿Pero eso pasa antes o las No, 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 eso pasa ahora. Wow, wow, o sea que, o sea, todo lo que tú has hecho todo lo que tú has estudiado también, o sea, ¿hasta afectado en su bienestar en cuanto a su salud, por ejemplo? Total. Y además, claro, como él sigue entrenando el tema de la carrera, o sea, él ahora sabe discernir, o sea, cuándo puede seguir entrenando y cuándo no. Aunque se tenga que ceñir a un entrenamiento que le pasa a su entrenador, él sabe si Ujú, hoy puedo hacer esto o ujú, voy a escuchar a mi cuerpo que necesita descanso y no lo voy a hacer. Porque antes sí que es verdad que como que enfermaba mucho, mm, porque al final es un proyector energético, o sea, mm, tiene raíz y ego, ujú. creo. Entonces al final, claro, también tiene Ujú. power, pero Y el ego definido, entender, ¿no? El corazón claro, definido sí. necesita muchísimo descanso también, ¿no? Por eso, claro, que lo que pasa que al final a él le movía como la acción, Ujú. Claro, y además vivir desde el condicionamiento del sacro. ajá, y el proyector tiene eso de, bueno, cualquier ser no sacral, de no saber cuándo suficiente es suficiente. Mm. Y bueno, ¿cómo crees que él ahora, porque tú me dices que ahora él sí sabe y se deja guiar por esa energía de que a veces necesita descansar y toma siestas y tiene mejor salud, ¿cómo es que tú les has ayudado y él ha podido descubrir ese proceso? Porque creo que muchos proyectores van a estar interesados en esto. ¿Cómo poder descubrir cuándo es suficiente para un proyector? Al final es que yo creo que está muy ligado también a la culpa, ¿no? O sea, porque nuestra sociedad es como que se basa lo bueno que eres en lo que haces, ¿no? Y para un proyector entender que su rol no es ese, que su rol está en guiar la energía de los demás y que no dispone de energía constante todo el rato, que Ujú, tiene que ir regenerándose, pues eso es un antes y un después y quitarse la culpa por no ujú, hacer. ujú, Que ujú, es sobre todo, yo creo que lo que más les cuesta, ujú, dar ese paso. Lo que pasa que una vez que experimentan con eso, sienten el beneficio que tiene, pues ya está. O sea, al final es probarlo. Una vez que lo pruebas y ves cómo te sienta el descanso sin culpa, pues ujú, me encanta. listo.
Y una pregunta más que me surge, en cuanto a la relación, ¿ha cambiado algo o hay algo que puedas compartir sobre la dinámica entre cuánto tiempo pasan juntos y cuánto espacio se entregan? Me imagino que el proyector también necesita limpiar su sacro y tú también necesitas como estar en tu propia aura, ¿no? ¿Cómo va eso? Pues tú nos has hablado mucho sobre todo de lo de dormir separados. Y hay veces que surge de manera natural. No, Mm. pues yo hoy me voy a quedar a dormir abajo, ¿no? Y ya está. Y es como que él lo hace más que yo. O sea, al Wow. final su energía, mi energía le pesa más a él que la suya a mí. Y él muchas veces, pues bueno, o sea que hoy me apetece quedarme a dormir aquí abajo. Y ya Eso está, ¿no? está O sea, buenísimo. O sea, es sí. muy grande el impacto de dormir solos. ¿Y tú también lo sientes o, bueno, él lo Sí, siente sí. más? Sí, tú también lo No, sientes. pero yo también lo siento. Sí. Duermo mejor sola, sí. Ajá. Sí, totalmente. Y en cuanto a sus plexos solares, ¿lo tienen igual? ¿Lo tienen? No, Sin definir los dos. los dos Ahí. indefinidos. Ujú. Además, cuando hacemos el gráfico combinado, nos sigue faltando el plexo. No lo definimos. Ah, interesante. ¿Y cómo viven eso? Pues yo creo que también lo hemos hablado en alguna ocasión, pero la verdad es que entender que amplificamos las emociones de los demás también ha sido un antes y un después en el experimento, porque yo siempre me he considerado como demasiado sensible, como que no podía hacer ciertas cosas porque me impactaban en exceso, porque me Ujú, sentía demasiado triste después, ¿no? Y al final entender que lo que hacemos es amplificar las emociones de los demás, pues ya está, es lo mismo, o sea, es ponerlo en práctica. Es ser ujú, consciente de eso y practicar cómo te mm, sientes con alguien que lo tiene definido, cómo te sientes cuando llegas a casa, si es verdad que has absorbido en exceso su energía y la facilidad que tenemos para limpiarnos. Que la ujú, verdad es que es muy heavy también, ¿eh? O sea, a mí eso, ahora que lo practico, de antes sentirme súper sensible y súper llorona, que no está mal, ¿eh? O sea, que hay ujú, días que me lo permito y no pasa nada, pero es verdad que ahora pasa lo mismo que con la mente, ¿no? Que es capaz como de verlo desde fuera. Esta ujú, emoción no es mía, te puedo acompañar, pero es tuya, ¿no? Al final la gestión tiene que venir de ti. ujú. Alan, a mí me parece que como eres una persona que te he visto durante el experimento, o sea, en un año has entendido muchísimo y desde el principio, que lo entendiste todo súper bien, creo, y has estado siempre como muy presente, es lo que siento por lo menos en tu experimento, ¿no? Y me surge un poco la duda de... ¿Qué crees tú es la razón por un rápido y efectivo integrar de esta herramienta en tu vida, que a lo mejor a otras personas les cuesta más integrarlo y ver los beneficios? ¿Habrá algunas herramientas que ya tenías muy en práctica antes de llegar al diseño humano que te han facilitado eso? ¿Eras meditadora antes de llegar al diseño humano? Cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad es que yo lo que también veo con la gente con la que comparto la herramienta, que no es lo mismo partir de cero, de Ujú, no tener ningún contacto con el autoconocimiento, allá ser un poco experimentado, como dices tú, o meditar, conocer astrología, el mindfulness, no sé, o sea, al final sí que es verdad que ayuda bastante, pero bueno, a ver, ¿cuál era la pregunta, Trini? Que me he ido por todo las bien, ramas. todo bien. En verdad es como más que es una observación de si es que hay alguna razón consciente, porque probablemente también mucho es inconsciente, pero de que podríamos darle a una razón detrás de la rápida integración que has tenido con esta herramienta, porque realmente como que siento, y a lo mejor estoy mal, pero dime si estoy mal, siento que como cambió tu vida muy rápidamente, la pudiste integrar, todas estas cosas que nos has contado hoy día en solo un año, ¿no? Es muchísimo. Entonces, por ejemplo, ¿tú sí meditabas antes? Sí, Ok. sí, también llevaba ya practicando yoga un año y medio así, también más en serio. Mm, ujú. También me ha permitido flexibilizar esa mente Ujú, y escuchar mejor al cuerpo. ujú, Y, y a lo mejor también influye que tenga el corazón definido, ¿no? Que es como que soy bastante perseverante. Cuando algo sé que ujú, funciona, es como que
Ujú, ujú. Me Sí, implico mucho también. sí, y yo creo una de las cosas más grandes es eso que decías de como esa flexibilidad de la mente, es como Ujú, el entender que no eres tu mente. Yo creo que ese primer paso ujú, a veces se demora un montón de tiempo y no solo tiempo, sino experiencia y vivencias ujú, que, que te permiten mirar la mente desde otro lente, ¿no? Y ya cuando estás en ese punto en donde puedes ujú. observarla desde afuera, creo que el cambio puede ser mucho más rápido. Por eso yo... Además, es eso que sí que es verdad que nos pasan, o sea, que la vida no es de color de rosa, ¿no? Que al fin, o sea, que nos enfrentamos a, pues a sucesos y acontecimientos que podrían doler, ¿no? Y esto lo que nos ayuda es a verlo como desde otra perspectiva, como no hacerlo tan nuestro. O sea, eso Ujú, sí que también lo he notado un montón, ¿no? Con lo que ujú, hablábamos antes del plexo, ¿no? Que todo me afectaba mucho. Era como que me victimizaba mucho también, ¿no? En ese sentido, y ahora es como que soy capaz de verlo desde fuera, ¿no? Y de llegar a esa parte en la que eres capaz de sentir que todo es perfecto, ¿no? Lo bueno, lo malo y que no es fácil y ujú, que no siempre se llega ahí, o sea, no es un estado, ujú, permanente. eso es. Hay Ajá. veces que sí que estamos ahí, ¿no? Y hay otras veces que vas saltando, pero es verdad que cuando comprendes que todo es perfecto, lo bueno, lo malo y lo que te pasa, lo que sufres, pues Ujú. es un alivio tremendo, o sea, pero tremendo. Y lo has Y explicado por eso, muy bien, ¿no? Como es como un lugar, es un lugar. mm, Y que cada vez al que que lo puedes ir, eso es. frecuentas, cada vez que lo frecuentas, como que Mm, esa capacidad de llegar a ese lugar se hace más fácil. mm, Y cuando mm, ya te sales del camino, es diferente en donde antes te sentías como sumamente perdido, porque ahora tienes certeza de que existe ese lugar y que lo único que tienes que hacer es volver y cada vez estás con más herramientas para volver, ¿no? Pero en el comienzo, cuando todavía no sabes que existe ese mm. lugar, ahí es cuando eso requiere de más esfuerzo, ¿no? Pero sí que Confianza, está, sí. De sí que está. confiar en qué ocurrirá. Qué lindo, Aran. Gracias me encantó escuchar un poquito más de tu perspectiva, de tu diseño humano, de tu camino. ¿Hay alguna otra cosa o algo que le dirías a alguien que está como en su proceso de diseño humano, comenzando a lo mejor a entender su diseño humano? ¿Qué mensaje le darías a la persona que a lo mejor no ha visto todos los beneficios todavía? Que se atreva a probar, ¿no? Porque nosotras es verdad que podemos estar aquí comentando un montón de cosas, pero lo chulo que tiene el diseño humano es que tú te lees un informe o te lees un reporte de tu diseño, pero hasta que no te atreves a ponerlo en práctica, no eres capaz de ver dónde te lleva. O sea, al final es eso, atreverse a ir probando poco a poco, a ser consciente. O sea, es verdad que no es, sobre todo, a mí también me ha ayudado a ver que las cosas no son inmediatas y que no se puede tener todo ya. O sea, esto al final es un proceso de un día, otro, que al final cuando llegas a observar todo lo que se consigue es como que, madre mía, pero ¿dónde he podido llegar, no? Solo Ujú, haciéndole caso a mi cuerpo, solo experimentando con esta herramienta, sí que es verdad. O sea que el lugar al que llegamos, o sea, es totalmente un regalo. O sea, que yo les ujú, invitaría, aparte de a escucharnos, ¿no? Pues a que ujú, obtengan más información ya que prueben. ujú. Sean capaces de... Información no es lo mismo que la práctica, ¿cierto? Que el Ujú, experimento. Ujú. ujú. Buenísimo. Que sí que es verdad que es muy amorosa, o sea, sobre todo cuando hablamos también de puertas, de Gene Keys y todo eso, o sea, al final tenemos esa posibilidad con el diseño humano de ver dónde está la sombra, o sea, porque es que es verdad que la ves, o sea, al final no es lo mismo, no sé, o sea, otros procesos que a lo mejor cuesta más visualizar en qué puntos estás en un punto y en otro, Ujú. y con las Gene Keys, o sea, es También. como... Claro, es como más sencillo ver en qué punto te encuentras. Al final también es un juego, ¿no? Estoy aquí, Sí. pues a ver cómo puedo llegar a otro estado. Me encanta verlo como un juego, porque también otra ¿Mm? cosa que yo diría es como
no tomarse todo tan en serio. A veces uno Serio. entra al mundo del diseño humano y es un mundo súper denso también. Hay toda esta política por aquí y por allá de qué mundo, quién lo dice correctamente y quién no. Y uno mismo, que uno, por ejemplo, a mí me pasa que me encanta y amo tanto la información porque resueno profundamente con ella, que uno Ujú. empieza como que a creer que es la única verdad, ¿no? Y después ahí todo también se pone denso, quiere uno solo entender más información cuando uno se empieza a olvidar de la vida misma, que es donde ocurre Ujú. el experimento. Entonces, verlo también como un juego en que es un mapa que te puede ayudar como cualquier otro mapa y que el mapa no es el territorio, nunca el mapa es el territorio. Entonces, también requiere un poco de eso de, y no sé si tu proceso de estudio también ha sido así, pero que es como uno se mete de lleno y uno suelta un poco después, y uno se mete de lleno y uno suelta un poco para generar esa flexibilidad también de aprendizaje, ¿no? Y la integración al final, porque es verdad que es muchísima información, o sea, es que es abrumadora, la verdad. O sea, nunca, y además es que es como que tienes la sensación de que nunca vas a llegar, ¿no? A comprenderlo todo, que es imposible leerte todo ni entender todo. O sea, que al final, como dices tú, hay que ser conscientes también de eso, ¿no? Que Sí. es un proceso Yo ahora, después de largo. ya años de estudio de esto, estoy Ujú. convencida que fue diseñado así. Mm. ¿Sabes? O sea, como que no hay un término, no hay alguien que sabe absolutamente de todo, pero una cosa que siento yo con estas cosas que tienen mucha verdad es que siempre tienen alguna falla diseñada dentro de ellos para siempre mantenernos despiertos. No sé si resuenas con esa idea. Sí, totalmente. Y además lo que yo también sentía un poco era que como un poco miedo a compartir, porque como hay tanta información es como que Mm, piensas que no vas a ser fiel totalmente a eso, ¿no? Y luego lo que se ve al compartir con otras personas que están estudiando es que, o sea, que al final lo que también enriquece es tu punto de vista, ¿no? O sea, y cómo lo vivencias tú, todo esto que estamos hablando. Sí que es verdad que hay una teoría, pero al final pasarlo por tu cuerpo, pues tiene sus matices. ujú, Que exactamente. es lo que hace más interesante, pero claro, a la vez más compleja. O sea, Ujú, ujú. porque también se basa en la experimentación. Exactamente. Bueno, Aran, muchas gracias por abrirte con nosotros. Gracias a ti. Creo que será de mucha ayuda para personas que están en su camino. Cada día me pone más feliz compartir y que más de lo que hago sea conversaciones reales sobre lo que pasa con el diseño humano en nuestras vidas. Así que gracias, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Trini.